Qué dura que es la soberbia, ¿no? Qué dura que es el orgullo. Y más en los hombres. ¿Hasta dónde puede llegar la soberbia? Y veía qué era la soberbia. Puse a investigar. Y todo se aúna al orgullo, a la vanagloria, a la arrogancia, al hinchamiento, al envanecimiento. Tremenda es la soberbia. La soberbia te puede llevar a lugares impensados. Y el orgullo te puede llevar a lugares impensados. Y está dentro de una lista de pecados que la Biblia repite 2 o 3 veces. Yo voy a nombrar una. Segunda de Corintios Mateo 7:22. Hablando de qué es lo que contamina al hombre. Lo que sale del corazón. ¿Y qué sale del corazón? Sale los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Está dentro de los pecados que Dios señala en su palabra. Y no nos damos cuenta muchas veces de nuestro orgullo, no nos damos cuenta muchas veces de nuestra soberbia, no nos damos cuenta muchas veces de que por mi orgullo y porque yo soy yo, podemos llevar a nuestra familia a lugares que realmente no quisiéramos, ¿no? Y la historia de hoy es la historia de Mefiboset, el hijo de Jonatán, el nieto de Saúl. Y veía esto, ¿no? La soberbia de un hombre arruina familias completas. No solamente hijos, sino también nietos. Veía este Saúl que había sido elegido rey por Dios. Fue el primer rey de Israel. Dice la palabra en 1 Samuel, capítulo 9, versículo 2, que era joven y hermoso. Que no había otro como él en todo el pueblo de Israel. Que de los hombros para arriba era el más alto de todos, ¿no? Y en el capítulo 10 Samuel lo unge como rey. Y en el versículo 1 dice: ¿no te ha ungido Jehová por príncipe de tu pueblo? Este Saúl había sido elegido por Dios. Había sido ungido por Dios. Había sido llevado como príncipe del pueblo de Dios por Dios. Sin embargo, ¿qué hizo Saúl? Desobedeció a Dios. Desobedeció a Dios, y no solamente lo desobedeció, sino que Dios lo desechó por su soberbia, por su arrogancia, por su orgullo. De tal manera que en el capítulo 15 y en el versículo 11 de 1 Samuel dice Dios: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí. Qué tremendo la vida de un hombre que Dios ungió, que Dios llamó, que Dios levantó, pero por su desobediencia y por su orgullo fue desechado por Dios. A todo esto Dios ya estaba preparando un nuevo rey. Este Saúl era padre de Jonatán. Jonatán era amigo de David. David era el rey que estaba levantando Dios. Era hijo de Isaí, de Belén. Este era David. Este Saúl, elegido por Dios, al ver que David había sido ungido rey, al darse cuenta que la gente ya lo reconocía a David, lo celó de tal manera que hasta lo persiguió para matarlo. Y cuando David huía, ¿no? Hizo pacto con Jonatán. Pero tal fue la rebelión de Saúl, que el mismo día, y después de haber acudido a una vidente, fue a una guerra y en la misma batalla murió con su hijo. ¡Qué tremendo! El orgullo de un hombre. Y no terminó ahí,
el orgullo de Saúl. Porque en 2 de Samuel 9:4 dice la palabra que había un hijo de Jonatán que tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Hasta el nieto llegó el mal de un hombre orgulloso. El mismo día que moría con su hijo, cuando llegó la noticia a su casa, la nodriza de su nieto, por salvarlo, se le cayó y quedó cojo. ¿No? Qué tremendo que es esto. Qué tremendo que es el orgullo. Qué tremendo que es la soberbia. Por suerte Dios le levantó al pueblo de Israel un rey lleno de misericordia, ¿no? Y este era David. David era pastor de las ovejas de su padre. David fue el que venció a Goliat. David era el que se le atribuía más victorias que a Saúl. Fue ungido también por Samuel. Fue creador de muchos salmos. David fue amigo de Jonatán, hizo un pacto al separarse. Cuando huyó David de la presencia de Saúl, lo ayudó Jonatán, que era hijo de Saúl. Y en esa ida, cuando se separaron, hicieron un pacto. Y Jonatán le dijo a Saúl en 1 Samuel 20, 15 al 16: y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová, para que no muera, y no apartarás la misericordia de mi casa para siempre. Cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David de la tierra, no dejes que el nombre de Jonatán sea cortado de la casa de David. Este pedido de Jonatán no quedó en la nada, no quedó en el aire. Fue una palabra de David hacia Jonatán y de Jonatán hacia David. Fue una promesa de David. Pero David un día llegó al reinado. David un día llegó a ser coronado rey en su pueblo. Y en 2 de Samuel 9:1 vemos a David acordándose de su amigo Jonatán. Y David dice esto: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? ¿Ha quedado alguno de la casa de Saúl? Y ahí estaba Siba, un siervo de Saúl. Y David volvió a preguntar: ¿eres tú, Siba? Y respondió: tu siervo. Y vuelve a preguntar David: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? ¿No ha quedado nadie? Qué preocupación de este rey por hacer la misericordia que le había dicho a su amigo. ¿No ha quedado nadie de la casa de Saúl que necesite misericordia de Dios? Y ahí estaba Siba. Y le dice: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Ahí estaba Mefiboset. Muchos años más adelante. Muchos años más adelante. Y pregunta David: ¿y dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está ese que necesita misericordia? ¿Dónde está? ¿Conoces a alguno que necesite misericordia de Dios? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No? Y le dice Siba: en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Y Lodebar, ¿sabe lo que significa? Tierra donde no hay pasto. Tierra donde nada prospera. Tierra donde no hay futuro. Tierra de angustia y de dolor. Ahí estaba el nieto del rey.
en ese lugar por el orgullo de su padre, de su abuelo. Ahí quedó. Por su abuelo no hizo las paces con Dios, no se arrepintió. Y sin embargo fue rebelde a él. Y su nieto terminó en lo de Bar, en donde nada prospera, en donde no hay frutos, en donde hay angustia y dolor, en donde no hay pasto. Imagínense, los israelitas eran pastores de oficio. Imagínense un israelita donde no hay pasto, donde nada prospera. Ahí quedó ese muchacho. Vimos a su padre muriendo el mismo día que su abuelo en una guerra, después de que su abuelo había ido a consultar a una vidente. Vimos a su nodriza cayéndosele el niño y quedando lisiado de los pies, cojo. ¿Podía caminar? Sí, pero estaba chueco, estaba mal, estaba deforme sus pies. No quedó como una persona normal. ¿Hasta dónde llega la soberbia del hombre? ¿Hasta dónde llega el orgullo del hombre? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde podemos dejar que nuestro orgullo nos gane? ¿Hasta dónde va a llegar la maldición de nuestra descendencia por ser orgulloso ante Dios? Su nieto estaba en un lugar donde no había futuro, donde había dolor. Y David lo mandó a llamar. Y David lo mandó a buscar. ¿Y sabe lo que hizo Mefiboset? No fue. No, sí fue. Sí fue Mefiboset. Dice que postró su rostro, hizo reverencia y le dijo: he aquí tu siervo. Podría haber dicho no por lo que le hicieron a mi papá. Podría haber dicho no por todo lo que tuvo que pasar mi abuelo por vos. Podría haber dicho no porque yo soy hijo del primer rey de Israel. Pero se humilló delante de aquel rey que tuvo misericordia de él. ¿Y cuál fue la misericordia que hizo David con Mefiboset? La misericordia del rey. Le dijo: no tengas temor. Espiritualmente, Dios te está diciendo: no tengas temor. Yo sé dónde quedaste. Yo sé dónde estás. Hoy te mandé a llamar. No tengas temor. Yo a la verdad, dice Dios, dice el rey acá, David, haré contigo misericordia por amor de Jonatán, tu padre. ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted es hijo de Dios? ¿Usted ha entregado su corazón a Dios? ¿Ha rendido su vida al Señor? Por amor al Padre, el Señor te dice hoy: yo haré misericordia de ti. Y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre, le dijo David. Una restitución, una restauración de todas las cosas. ¿Hasta dónde puede llegar el orgullo de un hombre? ¿Hasta qué integrante de nuestra familia puede llegar el orgullo de un hombre? Pero hay un rey interesado en hacer misericordia con nosotros y restituirnos y restaurar todas nuestras cosas. Y le dijo: aún más, y tú comerás siempre a mi mesa. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! De estar en la tierra de angustia, de dolor, a estar comiendo en la mesa del rey. Y me venía a la mente cuando viene la mujer sirio-fenicia y le dice al Señor: mi hija necesita misericordia. Y le dice: no es bueno darle la comida de los hijos a los perrillos. Y él le dijo: pero los perrillos también comen de la migaja que caen de la mesa de los hijos. Pero el Señor hoy no quiere que comas de la migaja. El Señor quiere que comas en su mesa.
El Señor te llama a comer en la mesa del Rey. ¿Estás dispuesto? ¿Querés hacerlo? ¿Sabes qué es lo que necesitas? Humildad. Eso necesitas. Necesitas humildad. La humildad quita la vergüenza y el Rey restituye. Mefiboset podría haber hecho un berrinche y quedarse en su casa, y no me importa. Pero fue y se postró delante del Rey. Se humilló delante del Rey. Y el Rey le dijo: vas a comer a mi mesa. ¿Y sabe lo que contestó Mefiboset? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y a veces nos creemos mucho más de lo que somos, ¿no? Cuando el Señor te ha llamado a sentarse a su mesa, lo primero que tenés que pensar es: ¿quién soy yo para estar en la mesa del Rey? ¿Quién soy yo? ¿Por qué me llamaste a mí? Porque tal vez alguien te dejó ahí, en ese lugar de angustia, donde nada prosperaba, donde no había futuro. Pero Él levantó a un rey misericordioso que te dice: vení, mándalo, anda a buscarlo, tráelo. Yo no te llamé, Dios te mandó a llamar. Y dice: Siba labrará su tierra junto a sus hijos. Ya ni te preocupes de lo que has de vestir o de lo que has que comer. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Pero el Rey te mandó a llamar. El Rey te dijo: vení, vamos a arreglar las cuentas. Saca el orgullo del lado. Hoy necesito tu humildad. Hoy necesito que arreglemos las cosas. Y dice el versículo 13: moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre en la mesa del rey y estaba lisiado de ambos pies. Ya no era un problema la deformidad de sus piernas. Ya no era un problema el inconveniente físico que tenía, porque estaba sentado en la mesa del rey. Su gente trabajaba para él y él disfrutaba de la presencia del rey. ¿Usted disfruta de la presencia del rey? ¿Disfruta? Amén. Qué bueno que es esto. Qué bueno que es esto. ¿Sabe qué? El Señor es rico en misericordia. Amén. El libro de Juan empieza diciendo, Juan 1:1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Daba una cabal afirmación de que Jesús era Dios. No es creación de Dios, no es un ángel de Dios. Jesús es Dios. Y eso no lo cambia nadie. Por más que cambie en la Escritura, Jesús es Dios. Y termina el libro de Juan en el capítulo 21, versículo 25, diciendo: y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni en el mundo caberían los libros que se habrían de escribir. Amén. Dios nos levantó un rey lleno de misericordia y de bondad. Dios nos levantó a alguien que dice que vimos su gloria como la unigénito del Padre, y gracia sobre gracia. Ese era Jesús, dispuesto a hacer misericordia con aquel que se llegara a sus pies. Ese era Jesús. Dios vino a buscarnos. Dios nos mandó a llamar para hacer misericordia con nosotros. Amén. Porque estábamos muertos de nuestros delitos y pecados. Pero el amor de Dios es más fuerte, es más grande. Porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén.
Y me quedé pensando que la Biblia habla de 3 pasajes paralelos donde a Cristo lo confirman como el Hijo de David. Y esto está en Mateo 20, 29 al 34, Marcos 10, 46 al 52, Lucas 18, 35 al 43. Nos relata la misma historia y en ella 3 frases hermosas, muy hermosas. Dice en Mateo que había 2 ciegos junto al camino. En Marcos que estaba Bartimeo junto al camino. Y en Lucas también habla de 2 ciegos junto al camino. Y los 3 dicen lo mismo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Usted puede decir esta noche: Hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y sabe lo que hizo el Señor? Los mandó a llamar. El Señor los mandó a llamar. Ahí estaban esos también postrados al costado del camino. Y el Señor los mandó a llamar. Y en una parte dice que dejó su capa, Bartimeo, y salió corriendo. Y su capa era donde juntaba el dinero. En su capa le ponían las migajas de los demás. Pero cuando el Señor lo mandó a llamar, dejó todo y se fue atrás del Señor. Y la misma pregunta: ¿qué quieres que te haga? Y si Dios te preguntara hoy: ¿qué quieres que te haga? Cada cual sabrá lo que su corazón necesita. Pero el Señor hoy pregunta: ¿qué quieres que te haga? ¿Sabe lo que le contestaron? En los 3 capítulos contesta de distinta manera. En Mateo dice que sean abiertos nuestros ojos. En Marcos, que recobre la vista. Y en Lucas, que reciba la vista. Yo no sé por qué esta palabra llegó hoy. Y sí sé por qué esta palabra llegó hoy. ¿Hay alguien que necesite misericordia del Señor en esta noche? ¿Hay alguien que necesita la misericordia de Dios en esta noche? ¿Sabe lo que contestó el Señor? Tu fe te ha salvado. ¿Necesitas alguna misericordia de Dios hoy? Depende de tu fe. Depende de tu fe. El Señor está dispuesto. El Señor te mandó a llamar. Y si estás acá, es porque el Señor te mandó a llamar. Porque quiere hacer misericordia con vos. Porque quiere dejar de lado tu orgullo. Y que empieces a comer de una vez por todas en la mesa de Él. ¿Hay alguno de esta casa que necesite misericordia de Dios hoy? ¿Hay alguno? ¿Hay alguno de esta casa que quiere que el Señor haga misericordia de Dios hoy? ¿Hay alguno? Acuérdate, deja de lado el orgullo. Es tu humildad y tu fe la que te va a dar esa misericordia de Dios. La soberbia, hermanos, destruye familias completas. Y no sabemos hasta dónde puede llegar la destrucción. Pero el Señor, en la humildad, puede restaurarnos todas las cosas. No mandemos a nadie a ese lugar de dolor, de angustia. No mandemos a nadie a ese lugar donde no hay futuro. Empecemos a comer de la mesa del Rey. Amén.
Hoy podés ser un Mefiboset. ¿Sabe lo que significa Mefiboset? El que quita la vergüenza. ¿Cuántas vergüenzas pasaron nuestros hijos? ¿Cuántas vergüenzas pasaron por nuestras decisiones mal tomadas? Hoy podés ser ese que quite la vergüenza. Pero depende de vos, de tu humildad y de entregar tu corazón a Dios. Y la pregunta es esta: ¿alguien necesita misericordia de Dios hoy? Vamos a orar. Y yo le voy a pedir que ahí donde está, si se quiere parar, se para. Si se quiere venir al frente, que se venga. Si quiere poner su vida en manos de Dios, hágalo hoy. Si quiere dejar atrás todo orgullo y ser tan humilde de recibir hoy la misericordia de Dios, hágalo.